Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy sí es que estamos realmente en presencia de una respuesta muy especial. Muy especial digo porque gran parte de su tiempo, y les ruego su atención, se la vamos a dedicar a una experiencia que vivimos el jueves de esta semana, en visita que hiciéramos al distrito municipal de Bauruco y la Ciénega de Barahona, el municipio de la Ciénega. ¿Por qué fuimos allí? El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, Vinicio Castillo, y el presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Dos candidatos importantes, uno presidente, uno senador, y el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, acompañado de algunos dirigentes, entre ellas dos damas muy de nuestro aprecio, muy distinguidas, que nos acompañaron de la dirección del Polo Soberano. Fuimos. ¿A qué fuimos? ¿Y por qué fuimos? Recibimos la visita de un amigo que, pese al poco tiempo que tenemos de tratarle, le hemos tomado aprecio y respeto. Luis Arboleda es un ciudadano que originalmente participó desde el tiempo mismo de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, que después, al cabo de los años, por razones que no es del caso explicar, decidió abandonar ese partido y vino con nosotros para esta experiencia electoral, con un grupo de jóvenes magníficos. Yo había tenido oportunidad de conocerles aquí en Santo Domingo durante la campaña. Ahora, ¿por qué teníamos que ir así en comisión de 10, 12, 14 dirigentes nuestros? Porque yo les recomendé a mis hijos la primera visita que hagamos después de las elecciones, ya teniendo los resultados, tiene que ser a Bauruco y a la Ciénega de Barahona, porque gracias al esfuerzo de ese puñado de dominicanos, la Fuerza Nacional Progresista pudo conservar su personalidad jurídica. La orden que se dio fue: desaparezcanla. Ya la Fuerza Nacional Progresista no era importante. Estaba rebelada, se había ido y apartado tanto del gobierno como de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el predicamento fuerte, el señalamiento rudo pero muy justo de que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana había hecho una entrega, como en efecto se está viendo cada día mejor, de la soberanía nacional, y que había entregado al poder extranjero propiamente la suerte nacional a mediano plazo. Desaparezcanla. Había gente incluso que lo daba por un hecho. Algunos y algunas llegaron a decir por la radio y la televisión: es en cero que van a quedar. Yo sé por qué te lo digo, decía
una expresión muy gentil de la radio. Y nosotros le preguntamos hace algunas semanas, ¿y por qué usted lo sabía tan bien? La realidad es que la fuerza estaba condenada a ser desaparecida. Era la orden de Atilas, el poder, no el poder nacional nada más, en el fondo, con el coach extranjero, que es la versión de presidencia virtual que tenemos. ¿Éramos nosotros los condenados a desaparecer como partido, como personas? No, no. Sería una jactancia, en cierto modo, una imbecilidad, una idiotez decirlo. ¿Qué importancia podríamos nosotros tener para que se nos hiciera blanco de todas las bajezas que yo no he contado? Porque he recibido testimonio de mesas y lo que hicieron fue atroz. Del partido de Juan Bosch a la Fuerza Nacional Progresista. No sé cómo reaccionaría don Juan si le pudiéramos enterar de ese último giro, de esa última deriva de sus discípulos. Era la causa que defendíamos, a la que había que borrar. Es parte de la estrategia nacional. Nadie en este país está preocupado, excepto este grupo de necios, por la suerte nacional. A nadie les importa que haya una saturación, una avalancha, algo realmente desquiciante con la suplantación de la nación dominicana por la nación haitiana que se está produciendo. A nadie le interesa eso, esos grupos de necios, excéntricos, algo así, atrasados. Lógicamente vamos a reflejárselo en elecciones. Las fuerzas de oposición no dijeron durante la campaña una sola vez, no que yo viera, no hubo un gesto de defensa de la soberanía nacional, de la autodeterminación, de la integridad territorial, no, de la defensa del trabajo, de los trastornos en la salud, la inversión inmensa que estamos haciendo, de las aulas excesivas que construimos para ir alojando la nueva población escolar. Ese grupo de necios desaparezcanlo. Ya incluso habíamos tenido algunos roces, incluso con expresiones del poder extranjero. Uno de los candidatos nuestros tuvo una disputa ahí y se le dijo por un Twitter: usted no es líder, nada. ¿Por qué? Tenemos comisarios extranjeros aquí que se meten en la política interna. Lo cierto es que yo digo que el grupo, el puñado de dominicanos de Bauruco y de la Ciénega fueron los encargados de servir como la mano de Dios. No nos van a destruir porque aquí tuvimos funcionarios electivos. Se eligieron 3, 4. Sí, 4. Ya. Sigue siendo el partido. No era que el partido iba a desaparecer. Nosotros tuvimos una experiencia en el principio. Nosotros nos fundamos en el 80. Y en una oportunidad incluso perdimos la personalidad jurídica y tuvimos después ese trabajo tremendo de recaudar firmas en un número increíblemente alto para volver a hacer. No. Quedamos incluso en una oportunidad con un regidor
en Laguna Salada, nuestro dirigente de siempre, Germán Pérez, y sobrevivíamos, pero con una participación en la vida nacional, una gravitación sobre los sucesos nacionales, pesada, pesada, pesada. Ahora, gracias al Señor, barrieron en todas partes los escándalos, las cosas que me han contado a mí, gente de las mesas, testimonio de adentro, no se pueden repetir, porque nadie, se le dice y van a decir, pero no puede ser, sí fue. Ese puñado de hombres jóvenes bajo la dirección de Luis Arboleda dieron la cara por la Fuerza Nacional Progresista. Entonces les decía que a mis hijos yo les indiqué, por un deber elemental, poderoso, nuestra primera visita política en esta fase donde vamos a tener todo el proceso de reconstruir, de rearmar la Fuerza Nacional Progresista para que cuando se vea más claramente la reanudación de la atrocidad que se viene perpetrando bajo su denuncia y acusación, esté fuerte, esté bien articulada. La primera visita debe de ser a donde se ganó. Debo confesarles que yo mismo tenía la idea de Ciénega, pasaba por ahí en ocasiones cuando iba a Pedernales, esos pueblos del sur de la República, a la orilla de la carretera, bellísimos. He tenido siempre una predilección por el encanto de Paraíso y Enriquillo. Bueno, sabía dónde quedaba Ciénega. Y no tenía una idea, no la tenía, de Bauruco y de Sierra. Pero Bauruco, donde estuvimos focalmente ayer más, de donde es nuestro alcalde, Raymond Félix, tenemos allí 2 regidores. Tenían una idea, bueno, un lugar, una loma de piedra, era la idea que tenía, porque la veía, sobre todo el trayecto hasta Barahona es muy inhóspito, muy estéril. Allá mejora algo. Y no sé, no tengo idea de qué equivocado yo estaba. Pasamos un día encantador. Nos encontramos ya no con un puñado así, con un grupo considerable de dominicanos y dominicanas. Dios mío. Que yo en la tardecita, cuando regresaba, le decía a quienes venían conmigo, yo me siento hoy más dominicano que nunca. Porque yo tenía una idea deprimida, decir, bueno, sí, un lugar remoto, olvidado, como todos los lugares del sur. Ay. Pero no. Pellegrini me advirtió, no. Vamos a ir a la mina del Larimar. Un esfuerzo que patrocinara la Unión Europea de perforación minera de un túnel en el seno de una montaña para ir sacando de su tierra, separando de su tierra la famosa piedra hermosísima azul del Larimar. Bueno, al regresar, el hermano de nuestro alcalde, Jairo, que es empresario y participa en la explotación, me regaló este encantador juego de gemelos del Larimar.
que yo lo sentí y lo recibí casi como una condecoración, con su respectivo pisacorbata. Lo recibí como una condecoración porque era más que un regalo, era algo que me enseñaba que esa hermosura sale del seno profundo de esas montañas. ¡Ay Dios, cuánta belleza! ¡Qué monte! ¡Qué vegetación la de esas montañas! Al ministro de Obras Públicas, que no tengo con él una relación de amistad personal, sino de conocido a distancia, pero que es oriundo de Barahona, yo le voy a pedir, como dominicano, la carretera de acceso a la mina del Larimar está en desastrosas condiciones y tiene una base de piedra, de roca interesantísima, lo que indica que los esfuerzos para cubrirla de una capa asfáltica y hacerla transitable son menores. Ojalá la hiciera. Ojalá la hiciera. Fuimos. Tomamos fotografías hermosísimas, al grado de que esta es ya, cuando vamos subiendo desde la montaña, ya observen el bosque, el mar al fondo. Dios mío, Dios mío. Cuántas fotos interesantes. Pero por encima del paisaje, la gente. ¿Cuántos dominicanos? Llegamos al túnel, caminamos en el túnel cerca de 250 metros de sus 400 metros de profundidad, debajo de una montaña inmensa. Nos encontramos con cerca de un centenar de muchachos dominicanos, adeando, con las carretillas bajando, trabajando en el Larimar, buscando el Larimar. Lástima que la fotografía que tomamos dentro del túnel no la tenemos a mano, la mostraremos luego con ellos. Fotografías hermosísimas. Esta parecería nimia, pero es importante. Niños de la comunidad, tan amables, sus padres. Y fuimos haciendo una especie de álbum para que ustedes tengan una idea del paisaje. Eso es nuestro país. Eso es. Ahí hay una montaña nuestra viva. Nos encontramos con un oficial del gobierno de medio ambiente interesante y nos dijo que se estaba haciendo un esfuerzo de reforestación interesante. Como no, lo aplaudimos. La idea es que para nosotros aquello fue verdaderamente estimulante. Miren el bosque, miren el verdor, montañas ya de altura. ¿Usted cree que está en la central? En esa sierra ya usted cree que está en la central. Hermosísima, fértil. Incluso ha tenido experiencia de siembra de café que fue destruido por la plaga esta. Miren, esto es ya en la Filipina. Una comunidad, allá nos encontramos con una cantidad de viviendas de concreto que había construido el gobierno del doctor Balaguer.
observamos con la gratitud que algunos nos dijeron, estas son las casas de Balaguer, en la montaña. El hecho es, señores, que para nosotros como partido, para nosotros como familia, para mí como ser humano, ya da mi edad, que ahora en unos días cumplo 85 años, encontrarme con esto, había un centenar de ellos adentro. Se tomaron fotos estupendas. Miren, montaña en explotación. Pero no el Larimar, porque el Larimar es profundo, son túneles. Ahora está pendiente de tunelarla verticalmente. Nosotros tomamos nota debidamente de las cosas en que podríamos resultar útiles, especialmente en el plano internacional, que fue, parece, el que tuvo en principio interés en el desarrollo minero nuestro en el Larimar. Observen. Le estoy dando muestras así pictóricas, gráficas, para que ustedes me aprueben la alegría y digan íntimamente, el doctor tiene razón, estas son las instalaciones por donde está la entrada del túnel, abajo. Es imponente, es impresionante, las lomas son bellísimas y los esfuerzos y sobre todo, digo, la gente. Me impresionó la gente. Nosotros pasamos, mire, un dominicano trabajando una piedra de la Larimar que apareció. La foto no, retírela un poquito para que salga la persona que está trabajando. Mírela aquí. Él es que debe de aparecer. De él es el esfuerzo. Qué bello, qué experiencia humana tan importante. Para nosotros realmente fue una experiencia agradable en grado sumo, que nos estimuló, a todos nos alegró, porque en las condiciones actuales que estamos, después de haber soportado, con la ayuda de Dios, las devastaciones del tsunami del poder político arrogante y soberbio, qué agradable fue encontrarse con esa muestra. Es como si estuviéramos recibiendo una especie de mensaje. Trabajen, sigan trabajando, miren lo que es su pueblo, miren lo que es su pueblo, miren lo que son sus montañas, miren lo que es el porvenir del desarrollo de su pueblo. Nos aumentaron los bríos para la defensa de nuestra patria. Gracias, Bauruco. Gracias, Ciénega. La Fuerza Nacional Progresista es beneficiaria de sus esfuerzos y no vamos a desertar de la más rigurosa y permanente gratitud a la señora madre de nuestro alcalde y de Jairo, que nos atendió con tanta gentileza, a todos, a Giorgito, a tanta gente que conocí, no lo quiero ir mencionando para no dejar otros. Gracias. Cuenten con la Fuerza Nacional Progresista. Cuenten con nuestros esfuerzos.
Hubiera sido injusto referirme a esa experiencia simplemente con unas cuantas palabras protocolares de cortesía. No. Busqué la significación y la encontré. Bien, en estos días, variando ya el tema, leí en el diario El País, un importante diario español, una entrevista que le hicieran al fraile dominico Frei Beto en la ciudad. Este es brasileño. Esta entrevista se la hicieron en 2014 en Panamá. Lula solo no se presentará en el 2018 si está preso o muerto. Este es un exponente del pensamiento avanzado de la Iglesia. Se le ha dicho siempre de la izquierda eclesial. En realidad es un humanista, un ecologista formidable, que tiene libros, incluso hay uno muy importante, una entrevista extensísima que le hiciera Fidel Castro, Frei Beto. Yo leyendo esa entrevista, me dije, caramba, la República Dominicana, aparentemente distante de Brasil, podría venir a resultar objeto de estragos serios, severos, en su orden institucional, en su quehacer político, como consecuencia de eso que ese religioso define ahí. Lula solo no se presentará en el 2018 si está preso o muerto. Hemos visto el drama de Dilma, la trama de golpe terrible, la cantidad de delincuentes que le acusaron desde el Congreso y le siguen acusando y la llevan a sustituirla temporalmente para un impeachment. Bueno, esa es la primera fase. El verdadero objetivo es Lula y el Partido de los Trabajadores. Y los intereses que determinaron, aquellos son los intereses del poder de la tierra. Porque Brasil es parte del BRIC, las famosas economías emergentes. Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, India, que amenazaron incluso creando un banco equivalente al Fondo Monetario en la importancia, fondos de recursos. Y le están tratando de buscar al mundo el espectáculo de la desaparición de un gran líder, preso muerto. Muerto por muerte natural, no estoy hablando de la posibilidad de magnicidio, sino o por el tiempo que se muera o si lo logran hacer preso, en base a la cadena de escándalos de Petrobras, de Odebrecht, y lo van a querer dañar. Y uno de los aspectos que le han insinuado en las acusaciones, y uno no sabe qué ha declarado Marcelo Odebrecht, el joven dirigente de la empresa multinacional de construcción inmensa de Brasil, que el padre dijo, ya retirado, si trancan y condenan a mi hijo habrá que construir una cárcel para medio Brasil. Y efectivamente lo condenaron ya 19 años, pero tratan de obtener sus declaraciones para ver cómo le otorgan el beneficio de una reducción de pena. Aquello que puede ocurrir allá puede chocar aquí. Porque Odebrecht
ganó una licitación, ganó en comillas, duplicando los precios de las obras civiles de la planta de Catalina. Pero oigan esto. ¿Por qué dice que le ha decepcionado el Partido de los Trabajadores? Ya él había descrito que tenía decepción. Los años de Lula y el primer mandato de Dilma fueron los mejores de la historia republicana de Brasil. Responde. Se hicieron muchas cosas. Se sacó a 45 millones de personas de la pobreza. Se llevó la electricidad a 15 millones de hogares. Pero se podría haber hecho más. ¿El qué?, le pregunta el periodista. El Partido de los Trabajadores iba a ser el partido de la ética, lo que no ha sido. E iba a ser el partido de las reformas estructurales, como la reforma política, pero no se hicieron. Y ahora Dilma Rousseff y el partido son víctimas de eso precisamente. ¿Y por qué no lo hicieron?, le pregunta el periodista. Porque temieron enfrentarse a las élites brasileñas. Era una reforma encaminada a no tener 36 partidos, encaminada a obstruir las vías de la corrupción. El Partido de los Trabajadores además hizo una vía de inclusión social por el consumo, dio crédito e hizo programas sociales. La gente pasó a tener microondas, neveras, hasta coche, pagando todo a plazo. Pero no bienes sociales públicos, educación, salud, transporte o seguridad. Por eso las personas tienen rabia ahora que todo está peor. ¿Y qué va a pasar ahora con la crisis política? Todo dependerá, respondió, de la decisión del Senado. Si efectivamente los senadores mantienen el impeachment, el presidente Temer se va a convertir en el gran apoyo de Lula para el 18. El gobierno va a ser tan malo, el de Temer, que va a ayudar a volver a Lula. ¿Usted cree que Lula va a volver? No es que crea, es que estoy seguro. Lula solo no será candidato si está muerto o está preso. Lo conozco bien. Hay quien piensa que está desilusionado de la salida de Dilma. Responde, Lula es un genio de la política. Ahora que la operación Lava Jato reparte las cartas de la política brasileña, le conviene no sobresalir mucho. Conviene que deje al presidente Temer desgastarse. ¿Cree que Lula le cambió el poder? No, no le cambió. Pero creo que Lula debería haber preservado algunos símbolos, como Mujica en Uruguay. Podía haber continuado viviendo en la casa donde residía cuando era presidente del sindicato y haber continuado viajando con un avión normal, no con un avión privado. Esos símbolos dicen mucho para la opinión pública. Con todo seguimos siendo amigos y yo creo totalmente en su integridad ética. ¿Cuál es la renovación pendiente del Partido de los Trabajadores? Respondió, tiene que hacer primero una profunda autocrítica y segundo, refundarse. Para eso tiene que decir cuál es su propuesta. En un determinado momento el Partido de los Trabajadores se volvió una formación especializada en su perpetuidad en el poder, preocupándose sobre todo de eso, de perpetuarse en el poder. Pasó de ser un proyecto para el país a ser un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que el país. ¿Oyeron ustedes? ¿Hay algún parecido con lo que ha ocurrido con el partido de Juan Bosch? Fíjense que yo no solo estoy tocando el ámbito criminológico, que si Catalina, que si costó 2 veces,
que si hubo 500, 600 millones de dólares especulados y que Lula lo van a tratar de destruir y que a los poderes de la tierra no le importa el daño colateral de que en Santo Domingo se vaya también un poder. No. Yo estoy hablando de cómo se desvía un partido de sus fines fundamentales y cómo la perpetuación, la permanencia en el poder, erigirse en lo que se han erigido, una superestructura aplastante, autocrática, le llevó a olvidarse del país, porque tenía que arrodillarse al poder extranjero. Porque el poder extranjero, desgraciadamente, ya cuenta con elementos extorsivos para doblegarlo. Por eso hay una extraña comunicación misteriosa, si se quiere, entre aquella problemática de la nación más grande de América Latina, que es Brasil, y esta pequeña media isla del Caribe, que es República Dominicana. Yo me puse a buscar papeles como siempre, que si hubiese tenido todo el tiempo del programa lo hubiese desarrollado totalmente, pero que Bauruco y la Ciénega me tomaron el tiempo porque era justo. Escribí el 29 de diciembre del 2012, peligros del PLD, y ahí yo describía los peligros del partido de Juan Bosch en la experiencia de poder. Me atrevo a pensar que en estos momentos el lema del Partido de la Liberación Dominicana bien podría invertirse como para decir con el puño en alto: servir al pueblo para servir al partido. Juan Bosch vive. Hace 4 años advertí ahí que don Juan, más que la ideología, cuando salía de aquel tremedal terrible de un quehacer del sistema de partidos políticos totalmente viciado, pútrido, en realidad estaba impulsado en ese sueño por profundas motivaciones éticas más que ideológicas. Entonces me puse a buscar y me fui hasta la conferencia mía del año 95, La Nación y los Partidos, cuando yo describía el Partido de la Liberación Dominicana y decía que esa era una previsión estratégica luminosa de Juan Bosch para el futuro, que después de haber visto tan de cerca el atropello del poder extranjero en la crisis del 94, estuprando la Constitución y haciendo cuanto hizo, era necesario que ese partido pasara a ser el partido de la preservación nacional. Yo decía, ese partido debe de convertirse la visualización del fenómeno externo ha sido aterradoramente ineficiente hasta convertirse en obstinada omisión por la persistente sospecha de la determinación de permanecer el partido de poder en el poder a como diere lugar. Esto es en el 95. Yo decía, ese partido debe de ser, llamarse no Partido de la Liberación Nacional, sino Partido de la Preservación Nacional, de la preservación del daño inmenso que se le ha pretendido y se le ha venido haciendo desde los planes de la geopolítica, maltratando y destruyendo su soberanía
como paso previo a hacerle desaparecer en el mundo como Estado independiente. La idea es que ahora, cuando se hace el inventario, reconozco que la eficacia de la articulación ha sido una obra maestra, muy disímil a cuanto hemos conocido como partido político convencional. Claro está, como sus siglas lo proclamaran, se concibió como un proceso de liberación dominicana, y es comprensible que en las intrincadas confrontaciones de la Guerra Fría para los Estados Unidos de Norteamérica como potencia hegemónica, constitutiva de un polo de poder mundial, una organización así constituida y desarrollada resultaba una preocupante expresión política capaz de excitar su intolerancia, siempre recelosa y torva. La figura de Bosch, como hondo corazón de los sucesos de los años 63 y 65, encarnación de la altivez de lo nacional, necesariamente concitaba la aversión de los grandes centros de poder de Norteamérica. Todo ello hacía suponer razonablemente que el camino al poder para aquella organización estaba minado implacablemente y que era muy escasa la posibilidad de que su obra decorosa y prueba de buena colmena pudiera ponerse al servicio de la sociedad nacional, teniendo de frente toda aquella desaprobación acumulada en los más sensitivos dispositivos de poder del mundo. Entonces, obviamente, hay una transmutación sustancial, una vez terminada la Guerra Fría, en el manejo de las cuestiones internacionales, y el proceso mundial es considerablemente diferente en sus catálogos de opciones y conveniencias. Otras son las preocupaciones que están gravitando en el agobio y la angustia de los pueblos. La corrupción, la droga, el comercio, las ineficiencias de las instituciones públicas y una preferencia, a mi entender, excesiva y equívoca por el idealismo individual como motor del progreso y el desarrollo, pasan a ser las cuestiones vitales en las alegadas preocupaciones de las naciones de alto desarrollo. En ese nuevo contexto, en el que yo me he atrevido a decir que el PLD bien podría cambiar su sigla para que se entendiera que no es ya el Partido de la Liberación Dominicana, sino el Partido de la Preservación Dominicana, asumiendo la preservación como el más alto y limpio acto de liberación. 1995, hace 21 años. Ahora les he dicho, hay que cambiar las siglas. Ya no como Partido de Liberación Dominicana, sino como Partido de la Liquidación Dominicana. Porque la derrota ha sido tan brutal, tan absoluta, tan rotunda de los ideales de Bosch fundacionales, que el partido resulta casi un escarnio señalarle como agente de liberación dominicana. Entonces, en este escenario, pasada la experiencia electoral que ya sabemos y hemos comentado, de sus falencias, de sus horrores, de todas sus tortuosidades, tanto en el plano del reconteo manual, que por cierto ahora hemos visto que Austria, una nación antiquísima, cabeza del imperio austrohúngaro, en el centro de Europa, su tribunal constitucional acaba de declarar la necesidad de unas nuevas elecciones por imperfecciones y errores en el conteo, en el recuento de los votos. En lo digital ya sabemos lo que ha sido Indra en el escándalo, la firma española, con la sociedad norteamericana indefinida que le hace de partner internacional
que uno no sabe si es uno de los instrumentos de los famosos contratistas del poder extranjero para producir todas las maldades y bellaquerías que producen en el mundo. En medio de esta situación no hay resaca, porque no ha habido júbilo. El júbilo no se ha podido montar. Los ganadores han tenido una especie de trofeo maltrecho, mutilado. Se le entregan los certificados, la oposición no va, ahora está pendiente la revisión de las actas. Las actas no existen o están muy mermadas. En medio de este tremedal, el poder extranjero presionando su asunto, ahora con la dificultad inmensa de que lo del lado no funciona. Ahora le vamos a suprimir los recursos para fines electorales porque no pueden hacer unas elecciones. Pero el mandato imperial, que está coordinado con Europa y con Canadá y Francia, especialmente Francia. No. La solución es República Dominicana. Es el binacional. Esto es temporal, esto es preparatorio, esto es lo que va a organizar el poder de tal modo que cortes y juntas, etcétera, estén servidas por agentes de USAID para organizar el aparato pseudo jurídico que permita la desaparición de esa expresión de Estado nacional, República Dominicana. En medio de esta situación, la Fuerza Nacional Progresista sale modestamente, como siempre, dentro de la modestia, la humildad y el sentido responsable de su deber, cumpliéndolo hasta donde le resulte posible. Va a rearticularse, espera crecer, habrá de crecer. Y espera crecer porque las energías limpias de la nación están ahí. La pudieron bloquear, la pudieron represar, confundir. La mantienen ahí dentro de un aparato obsceno, de compra de conciencia y de una comunicación social desgraciadamente cómplice y casi actora de la situación. Pero el trastorno tiene fuerzas internacionales que lo están impulsando, exigencias que no saben esperar, que van a ir demandando. Deme nacionales falsos, porque necesito constituir un poder político diferente allá. Incluso hubo una de esas escupideras de porcelana de la oligarquía, que creo que es arqueólogo, dice ser arqueólogo, que en uno de sus artículos escribió: si yo fuera haitiano votaría por el que me dé los papeles. A eso es que van a dar papeles, pensando que pueden montar otro 20, el 20 otro 16, perdón. Ya sin Joao Santana, que me imagino que estará cumpliendo la condena larga que deben de imponerle en Brasil, pero sí con su equipo. Y ya se tuvo la experiencia de la inutilidad de los cánones constitucionales. Ya se sabe hasta dónde son vulnerables los legisladores. Ahora que va a ingresar un Congreso muy fortalecido, con gente del litoral del lavado y de la droga ya formales, según han dicho las autoridades, y la respuesta, se le secó la garganta de anticiparlo desde hace años. Y creo que hay una señora espectacular, ¿no?, que dice que va a revolucionar el Congreso con leyes avanzadísimas. Bueno, eso es un mientras tanto.
Le compramos, sí, el mercado de bonos se lo aligeramos y lo hacemos deudores. Mientras más deudores sean, más dependientes son. Y menos podrán alegar, y menos podrán ejercer defensa alguna. Y ellos están contentos porque ellos están en el poder. Lo que decía Frei Betto, la perpetuación en el poder. Cambiaron esa perpetuación del poder del partido y de ellos como grupo por el país. Ahora, cuando las energías reales y profundas, limpias del país, vayan comprobando que la razón la hemos tenido nosotros, que los peligros son reales, que se van a producir cosas desastrosas si no reaccionamos. Este será el tiempo del crecimiento, abierto, renovado. La experiencia del polo soberano nos lleva al convencimiento de que es uno de los caminos de acceso a ese esfuerzo nacional más estable, más serio, más respetable. Vendrán. Ahora, lo que hay que tener es el coraje, porque no todo el mundo da para ese tipo de lucha. Hay mucha gente que, de muy buena fe, yo no lo critico, que se desencantan, que se decepcionan, y en un momento dado dicen, bueno, no vale la pena luchar, esto es dinero, nosotros no tenemos dinero, ustedes no tienen dinero, el dinero lo tienen los otros, no importa que ese dinero sea de donde venga. Sí, de especulado de alto nivel, de contribuciones, como decía el presidente Medina, la periodista Alicia Ortega, son contribuciones en una bestial campaña de exceso de recursos increíbles, donde no se quedó un árbol que no tuviera un lema político o un afiche. Billones. Este se decepciona y se aplasta y dice, bueno, no vale la pena. Bueno, está bien, no vale la pena, correcto. No venga, o apártese, está bien. Ahora, prepárese, que nosotros estamos advirtiendo lo correcto. Que usted está decidido o desentendido y cree que le será posible vivir aquí y sobrevivir a su patria muerta. Declárese conforme. Afíliese, que el partido de la traición está crecido. El partido de la traición de hoy es un partido, un sobrepartido. Hay juntas ya de la traición. Está haciendo coaliciones. Y cuando no lo hacen en forma activa, lo hacen a través de un método todavía más siniestro y perverso, el silencio, la indiferencia. La Fuerza Nacional Progresista fue a Bauruco y a Ciénega. Qué alegre estamos. Qué magnífico impulso hemos recibido con esa experiencia. Cualquiera que no tenga la fe del tamaño de la nuestra, no lo cree. Nosotros lo creemos. El tiempo tendrá en sus manos, como siempre, el veredicto, la ardua sentencia. Y Dios, sobre todas las cosas, por encima de todos los planes de los hombres, tendrá los designios finales. Y esta patria nunca ha sido su olvidada. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, el Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo,
que al mediodía Telenor de San Francisco de Macorís, Teleimpacto, canales 52 y 52, 52 y 22 del cable, reproducen nuestros contenidos. Cinevisión, canal 19, a las 2 de la tarde de domingo, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 de sábado, del mediodía de sábado, que asimismo TDI de la zona este del país, canal 51, a las 7 de la noche de domingo, nos reproduce, que Teleimpacto además a las 9 de la noche de lunes la reproduce la respuesta. Diario de Horizonte de Nueva York, que reproduce nuestros contenidos. Diario Digital Dominicano. Radiodifusión hecha a cargo de Radio Real de la Vega a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y claro, los canales de amigos de Romana, Sabaneta, Montecristi y Güey, que reproducen nuestros contenidos según sus posibilidades. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.